estamos inmersos en una nata verde de la cual parece que no vamos a salir, porque vamos a estar, ese factor va a influenciar mucho en el proceso electoral, que es el famoso cuento del cementazo. Todos los días aparecen nuevas versiones, nuevas informaciones, comunicaciones copiadas de llamadas telefónicas. Los periódicos están metiéndole candela a ese asunto y bueno, hay un grupo grande de personajes, a mí me duele mucho, por lo menos uno de ellos, que están presos, ¿verdad? Y presos en esta época, puchica, que siente uno que es una época de privilegio, ¿verdad? Diciembre, por lo menos para mí, en mi época, era una época de privilegio y sigue siendo, con mis nietos y mis hijos. Y me duele en carne propia imaginarme a gente encerrada en 4 paredes, en situaciones que tienen que ser malas porque el sistema carcelario nuestro está prácticamente agotado en cuanto a disposición de espacios. Y es triste, se siente uno mal. Pero todos los días surge algo. Esta nueva fiscal abrió el abanico y lo puso a circular, ¿verdad? Así que yo no sé si aplaudirla, aunque al principio me encantó el asunto, pero no sé si se le está yendo la mano o no. Tal vez no, tal vez lo que encontró era necesario sacudirlo, ¿eh? Probablemente así es, porque es una persona evidentemente muy seria. Pero quienes somos simplemente espectadores de todo esto, siente uno que es muy lamentable lo que está pasando en el país. ¿Qué piensas tú, mi querido Vladimir? Históricamente se había visto un caso como este, jamás. No, de esta forma no. No, jamás. No somos tan espectadores, Álvaro, somos actores. Sí, no, así es. Lo que está pasando nos afecta. Notablemente. Y de una u otra manera actuamos pasivamente frente a esas situaciones, no activamente porque a veces no tenemos cómo actuar activamente. Sí. Pero actuamos complaciendo o rechazando, ¿verdad? La comisión legislativa que se integró para investigar el asunto del cemento y a ¿qué era? ¿Copelesca o Copepesca? Copelesca, sí. Yo algún día dije Copepesca pensando en... ¿Qué? Copepesca. Copepesca, sí, en un programa. Sí, pero lo dije pensando en que alguien estaba pescando esa cooperativa. Y a propósito de pescando, esa necedad de la pesca con que raspan el piso, insisten, eso está por la sala constitucional prohibido y están inventando argumentos y tonteras para poder hacerlo. Y eso acaba con la pesca de arrastre. La pesca de arrastre, sí, se llama así. No sé si la Copelesca hacía pesca de arrastre, pero de todas maneras. Sí, lo hacía. Porque están, no sé. Ellos están en la... No, eso no sé. Estamos hablando de la parte administrativa. Sí. Bueno, yo me desvié un poquito porque hablaste de Copelesca. Entonces, se ha concentrado en el caso del cemento. Sí. ¿Verdad? Por el volumen de plata que se dio, por las compras que se hicieron, porque no eran correspondientes a esos volúmenes de dinero, etcétera. Hay muchas figuras alrededor de eso y lo que se ha tratado de descubrir alrededor de eso era como una organización de personas que estaban participando, ahí sí, bajo algún planeamiento de alguien que conducía toda esa orquesta para obtener o la plata o el manejo de plata que iba para un lado y después se desviaba para otro, ¿verdad? Ese tipo de cosas que no se compraba todo, etcétera. Hay muchas cosas ahí. Y eso ya puso en evidencia una situación en instituciones públicas, bancos del Estado, donde había ágiles trámites para favorecer a empresarios o a un empresario en particular con aparente influencia desde la Casa Presidencial a través de personajes
que rodean al presidente de la República, lo que han hecho que el vértice de todo el problema pegue ahí en la propia casa presidencial. Y aquel vidrio transparente de cristal ahora es un vidrio opaco, ¿verdad? En la casa del cristal opaco, ¿verdad? Me parece que el propio presidente ha reconocido que su situación ha disminuido, su imagen ha disminuido, la de gobierno también, en base a este escándalo. Sí, yo en realidad, tal vez en mi foro interno, me niego a aceptar que el presidente está involucrado en esto, porque, bueno, yo lo conozco bastante bien y fui, pues no amigo, pero sí tuve una relación interesante en diferentes épocas y no sé, no me parece un individuo con ese tipo de inclinaciones, ¿verdad? Pero en fin... digamos, no es un problema de inclinaciones, es un problema porque puede no tenerlas. Sí, claro. Es un problema de que alrededor de él ha habido gente que lo involucra. Alrededor de él, definitivamente. Lo involucra y han hecho ver como que el gran chief, que no dicen quién es, el gran chief, pero que todo el mundo lo ubica ahí en Zapote, claro. Caiga en esa imagen del presidente. Por eso a mí me parece que la Comisión Legislativa, entre sus objetivos, tiene que tratar de precisar quién es el gran chief. Definitivamente. Ya el gran chief. No puede haber un informe de la Comisión Legislativa que se refiera únicamente al gran chief, como en otro informe legislativo se refirieron a la autoridad política superior. Sí, la autoridad. Cuando todo el mundo sabía quién era todo el mundo. Sí. Entonces aquí no es un problema de ignorar quién es, sino de precisar quién es. Ya lo precisaron. ¿Quién es el gran chief? El presidente de la República. Pero ya trascendió, porque hubo un reconocimiento tácito de los que estaban hablando, de un diputado muy conocido que había utilizado el término en repetidas ocasiones y reconoció que él se refería al presidente de la República. Bueno, pero eso tiene que estar en el informe legislativo. Es que es en el informe. Claro. En el informe. Sí, así debe ser. Oralmente. Es en el informe. No, de acuerdo. Tiene que haber una precisión por cualquier responsabilidad política que pueda haber al respecto. No digo penal, política que pueda haber. No creo que el presidente esté involucrado en asuntos de carácter penal, pero sí de responsabilidad política. Yo creo que esto es la parte principal. Pero hay otra cosa significativa. Una es que hay una gestión de miembros de la Comisión Legislativa que investiga el caso del cementazo de prorrogar la investigación hasta el 18 de diciembre. Bueno, ahí le van a poner todavía... ¿Pero ya la aprobaron o no? No, estaba presentada... No sé si al momento en que salga este programa... No, es que la comisión todavía reconoció que no había llegado al fondo todavía. Bueno, pero ya han recibido 70 sesiones y un montón de audiencias y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, creían que debían prorrogar todavía su plazo hasta mediados de diciembre. Bueno, puede ser que lo hagan. Ojalá lo hagan si eso va a contribuir a verificar mejor los datos, a aclarar más los datos y a precisar responsabilidades, obviamente. Y si no, ahora habría que esperar nada más la redacción de los acuerdos, de los informes, más bien que salen de comisión. Si hay un informe unánime, significaría que todos los diputados que están en la comisión están de acuerdo, ¿verdad? Si no hubiera informe unánime, va a haber un informe de mayoría probablemente. Ahí hay un grupo de diputados y otro de bultos. Bueno, ahí estaríamos ante un informe de mayoría de diputados y otros de minorías. Sí. Habría que ver las diferencias entre ellos. Sí. Habría que pensar, y ojalá que no suceda de esa forma, que no hay un acuerdo, que no haya un acuerdo para exonerar de responsabilidades a algunas personas de distintos partidos. No creo. Parece que en ese sentido hay cierta solidaridad. Porque de pronto podría haber un acuerdo de decir, bueno, no me toquen a este y no tocamos a esto. Sí, Eso parlamentariamente sería fatal. En el ambiente político de hoy eso no vale. No, definitivamente. Cada muerto aguante su vela, ¿verdad? No es para referirme particularmente a él, pero la verdad es que sí. Creo que mientras Otón esté ahí eso no va a suceder. Esperemos. Creo. En todo caso. Porque lo conozco íntimamente y sé
que llega, Bueno. como dicen los gringos, al bottom rock, hasta el final. Bueno, y la otra cosa es que el caso está en manos de la Fiscalía General de la República hoy. Sí, sí, Se abrió un paralelo. sí. Está sí, la comisión por un lado sí. y está la Fiscalía y el Ministerio Público por otro. Sí, bueno, en la La Fiscalía, además, parte delictiva, actuando totalmente. de una vez, tomando Penalmente. previsiones, privando de libertad a algunos de los funcionarios que han salido a la luz pública en este asunto, ¿verdad? Asegurando con ello, según se dice en las últimas informaciones, que no pudieran huir del país porque todos tienen un estatus económico Sí, que les da margen sí, sí. de salir del país, y hasta han encontrado algún documento por ahí donde habían países donde no había extradición. Donde no y había cosas así. extradición, sí, sí. Pero esto ya es la parte interpretativa, Sí, no sí, es que sí, hubiera claro. una nota diciendo que iban a irse a esos países. No, no, hay países donde no hay extradición, Bueno, pero y eso hacía sospechosas las bueno, cosas. pero es que ya el hecho de tener anotado una serie de países donde no había extradición para Costa Rica es sospechoso. Por eso, Definitivamente. está bien, está Sí, bien. sí, sí, Es claro. parte de la labor interpretativa que tiene que hacerse. Sí, sí, y sí. los jueces tendrán que valorar eso en toda su dimensión. Así es. Está bueno. Entonces, aquí lo importante es que ahora hay un paralelo. La comisión por un lado y la fiscalía por otro. Ya la fiscalía dijo que lo que diga la comisión no es obligatorio para ellos. Sí, así es. No tiene ningún carácter obligatorio. Van a analizarlo lo que Ellos- diga y ahí sacarán lo que tenga de provecho para ellos. Pero La- que eso no tiene ninguna situación vinculante. No, pues que la Fiscalía está metida definitivamente en el tema penal. Sí, porque Bueno. la comisión todavía está divagando sobre Por eso. patines de hielo. No, no. Digamos, la responsabilidad política alrededor de eso, Sí. y el asentar las responsabilidades, recomendar, digamos, alrededor de lo que ellos analicen, acciones contra los que ellos consideren que deben hacerse en determinados campos. En el caso de la Fiscalía ha dicho que lo que diga la Comisión no tiene vínculo, y es cierto, no vincula para nada, no obliga a nada. Ellos tendrán eso como un insumo más. Claro, es otro Como un poder, insumo, como como quiera un que insumo. sea. Y es la parte, digamos, política del asunto. Al final la Fiscalía tampoco tiene que politizarse. Ah, no, Eso no, sería no, grave. no, gravísimo Ah, sería. bueno, bueno. No, 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 Tiene que analizar objetivamente las cosas, claro. ¿verdad? Y separando, digamos, lo que es el grano político, ¿ah? Sí, definitivamente. de la situación, porque para eso está la Asamblea Legislativa. Para la Fiscalía está más bien la parte legal, punitiva y de responsabilidades que puedan ocurrir Y alrededor es de que, lo que ahí se es que analiza. a la Asamblea Legislativa, a esta por lo menos, le queda tan corto tiempo como el Poder Ejecutivo. Es decir, estamos ya... Eso tiene en una los ventaja, últimos- Sí, claro. en claro. el sentido de que si hay gente involucrada del Poder Ejecutivo y hay gente involucrada del Poder Legislativo, en mayo se les vencen las inmunidades. Así es. Es más, 30 de abril, no Sí, mayo, sí, 30 de abril, sí, sí. Y si ahí hay gente que pueda ser imputada, sujeta a algún trámite de detención inmediata por parte de la Fiscalía, les van a caer encima. Les van a caer al encima. día siguiente. Así es. Así es. Y es que ya es un plazo muy corto. O para el trámite judicial respectivo. Sí, ya sí. no tanto para meterlos sí, presos, sí, ¿no? sí. Para el trámite judicial, porque Así en este es. momento habría que levantar inmunidades. Sí. Y eso requiere un trámite que ya no está la Asamblea para eso, porque ya no hay tiempo reglamentario para eso, porque entramos a los recesos legislativos que se van todo el mes de diciembre prácticamente y todo el mes de enero. Hay tres elementos: la Fiscalía, la Asamblea y la prensa, que está vorazmente metida en esto. Bueno, gracias a la prensa. Sí, sí, Gracias claro, a la prensa y a claro, los periodistas no, claro. que han tomado esto con Muy en seriedad, serio. Sí. con decisión, con determinación de que se llegue a fondo y hasta el final. Definitivamente. Y así tiene que ser. Así tiene que ser. Es decir, nos habíamos mal acostumbrado a... Yo cité ahora, antes de que llegaras, a don Pepe, que parecía que el pueblo estaba domesticado. Pues parecía, se ha demostrado que no. Ahora, Esa frasecilla de don Pepe, sabe que a mí nunca me ha gustado. sí. No, le voy No, a explicar no, por qué. no. Porque en el fondo
en el fondo, tal vez uno puede estar de acuerdo con él, pero en la forma no. Sí, sí. Porque lo que se domestican son animales. Sí, no, de acuerdo. A los pueblos y a las personas se les educa. De acuerdo. No, bueno, no, de pues. acuerdo. Bueno, don Pepe Cuando lo don Pepe citó dijo, este pueblo está domesticado, yo no anecdóticamente. sé si quiso decir un montón de animales. No, al estilo don Pepe. no. Ah, bueno. Sí, no, él lo que Pero quiso en el decir fondo- es que estaban demasiado disciplinados hacia abajo. Sí, ¿sí? sí, yo eso lo... Eso fue lo que quiso yo entiendo decir. el concepto, pero No, digamos... pero eso fue lo que quiso la decir forma él. es lo que no me gusta porque No, no, de acuerdo, sí. Estamos Ahora hablando que de lo personas. dijiste, las personas se educan, no, no no, se no, domestican. claro. O se maleducan. Uno no domestica a un niño, Sí, no, no, uno no. educa a un niño. Sí, sí. Uno no domestica estudiantes en las aulas, educa, forma valores, forma actitudes ante la vida. No, no, de acuerdo. Es decir, no puedo estar en desacuerdo contigo bueno, en esto. Pero la verdad es que cuando yo lo escuché, jamás pensé en el sentido peyorativo de que fueran animales. No. Y más como hablaba, es que así hablaba un Pepe, No, era una voz yo- popular Yo completamente. interpreto bien Sí. eso, lo que digo es que no me Nunca gusta pretendió decir eso. la forma en que lo dijo. Sí, Tal vez el concepto de ser un pueblo tranquilo, un pueblo respetuoso, un pueblo que no es belicoso, un pueblo que le gusta resolver las cosas por las buenas. En ese Perdón. sentido, decir domesticado, uno lo puede Sí. entender. sí. Pero él no estaba pensando en eso, en esas características que señalaste. Él estaba pensando, porque acuérdate que después dijo, en Panamá ya estarían quemando buses. Es decir, en la protesta. Pues lo que estoy A eso se diciendo. refería él. Sí, por eso, pero es que la forma de resolver los ticos no es por ese camino, a pesar de que aquí han quemado buses. Sí, Vamos a claro, poner claro, ejemplos. claro. Lotes Bayar, Guadalupe, Jeje. 1960, No, no, sí, por ahí claro. en esa época. Subieron, oiga, Álvaro, un 5 Y quemaron el bus. 5 céntimos el pasaje. Sí, sí. Creo que pasó de 20 a 25 céntimos o de 15 a 20, algo así era. Quemaron buses. Sí, sí, yo Y me en acuerdo. Alajuelita también, y Sí, en yo otros me lugares. acuerdo. ¿Por qué? Porque esa era la protesta en ese momento. Sí, sí. Y era la indignación de la gente. Al final, cuando yo hacía algún comentario en aquellos años de estudiante, yo decía, el 5% es el 25%. De una peseta. Sí, 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 Ah, claro. no era, estamos hablando de que era un montón de plata. Claro. ¿Verdad? Al final era... ¿A la cómo gente estaba el sentía- cambio? Al 8 y No, pico. no, la gente sentía eso fuerte. Pues claro. Bueno, hey. Entonces, ahí la reacción fue de quemar buses. Eso no se ha vuelto a ver en Costa Rica. No, no. Ah, bueno. Yo creo que hoy Se los queman los autobuseros- buses, pero se queman solos. Algo está pasando con mala A construcción. propósito de las elecciones del día 4 de febrero, de una vez, digámoslo aquí claramente, ojalá, así como el tribunal controla la fuerza pública, una de las cosas más hermosas que hay de la institucionalidad costarricense, toda la fuerza pública policial está bajo el mando hoy de Antonio Sobrado, Sí, sí. presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. Ojalá el día de las elecciones los ferrocarriles del país estén bajo la batuta del Tribunal Electoral. Ojalá no los choquen antes. Ni los inutilicen Está- para que puedan mover gente desde Alajuela hasta Paraíso de Cartago, por lo menos, desde Pavas hasta Cartago también. En fin, que sirva y que sea y además, ida y vuelta constante, así, ida y vuelta, no con las rutitas que tiene ahora, que trabaja 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde, eso no sirve. Ya, pues, Constante, todo el día, Es que ida y no vuelta. están en condiciones esos ferrocarriles. Pues que los Eso- pongan en condiciones para el 4 de febrero. Son ferrocachunches, porque están muy Mientras no diga mal. ferrocachuchas. Entonces, no, digamos, que pongan a trabajar los ferrocarriles ya desde ahora, debería bajo ser. órdenes del tribunal, que negocie eso ya con el Poder Ejecutivo, que el ICOER se ponga inmediatamente al servicio el ICOFER se ponga al servicio Debiera inmediatamente del ser así, tribunal. son medios de Ah. transporte Y el masivos. transporte público de buses que funcione ese día bajo las órdenes del tribunal
obligando a los transportistas a poner todas las unidades que el día a día ponen, porque el día de las elecciones sacan 4 unidades nada más. Sí. No, todas. La verdad es que esos transportistas que no han querido meter las Marías para controlarles cuántos ganan, por lo menos que sacrifiquen ese día, sacrifiquen entre comillas, como un aporte a la democracia. No están perdiendo nada, están fortaleciendo la democracia, se pusieran toda la flotilla buses. La costumbre se prostituyó porque los partidos contrataban a los diferentes sectores de autotransporte, y entonces, es decir, el partido rico tenía hace muchos años hasta el ferrocarril, que venía pitando, que muera, ya ni me acuerdo cómo, pero venía pitando el ferrocarril del Pacífico, me acuerdo. No tengo idea, no me acuerdo de eso. No, pues no había nacido, yo creo. Bueno. Con razón. Es la época anterior al 48, entonces ahí sí, el gobierno hacía eso con el ferrocarril. No, anterior, claro. Sí, claro. Sí, fue mucho anterior. Pero en fin, a vos te tocó una época un poquito más civilizada. No, yo, chiquitillo, yo sé que me montaron en el tranvía, pero no me acuerdo. ¿No te acuerdas del tranvía? En el tranvía? Claro, era muy pero bonito. No me acuerdo, no tengo esa sensación del tranvía. Y a mí me tocó no solo el tranvía, sino que el tranvía que llegaba a la Sabana cogía a la izquierda y después llegaba hasta una famosa cantina, me acuerdo cómo se llamaba, al puro fondo por el lado izquierdo. Y porque originalmente iba al laguito de la Sabana, que estaba en ese sector. Sí, vos jamás podés haber visto eso. Lo eliminaron en el 36. Yo sé. Porque en el 36 lo eliminaron para hacer el aeropuerto. Pero ya yo estaba vivo. Yo sé. Yo fui. Estoy pensando, sí, claro. Por eso, yo me acuerdo perfectamente. Mamá iba al laguito de la Sabana, claro. Y después iba al laguito de Guadalupe. Bueno. Y el laguito de yo tengo unas fotos lindísimas de papá y mamá en unas barquillas en esa época en Guadalupe. Bueno, impresionante. Mi abuela me hablaba de frente a la Fábrica Nacional de Licores, el lago que había ahí, por donde está la Escuela de Buenaventura Corral. Debe haber sido un charco, más bien no. Pues no sé, pero era grande. No sé, no me acuerdo. Decía mi abuela, yo no sé. Por ahí estuvo una de las primeras máquinas productoras de electricidad. Sí. En el siglo XIX. En Costa Rica. Había una cataratilla por ahí que contribuía a eso, ¿verdad? Obviamente contribuía a eso ¿cómo se llama? Para la generación eléctrica de la ciudad de San José. Vi presbítero de la Cruz. No, una llamada que se me metió, pero... Leí mal. Bueno, ya aterrizamos, ¿verdad, buenos ojos, Álvaro leyó.